misterio nos ha rondado desde la existencia del propio ser humano. Incluso hasta las cosas más pequeñas, aquello que no consideramos en nuestro día a día, puede guardar muchísimos misterios. Cómo funciona la vista, cómo funciona el olfato, una simple mariposa volando enfrente de nosotros. Sin embargo, también dentro de todos estos misterios, y en pleno 2015, donde podemos presumir que la ciencia, que las investigaciones, que el propio Internet, que nos puede resolver muchísimas dudas, bueno, ha surgido también una gran plataforma para desinformadores, para charlatanes, para oportunistas. Y es ahí donde nosotros, todo el equipo de Lajo Producciones, decidimos dar esa vuelta de tuerca, ese cambio de paradigma. Decidimos transformarlo utilizando 3 pilares principalmente: los fenómenos, los testimonios y la investigación. Todo esto para que tanto ustedes como yo podamos resolver, podamos obtener toda la información posible y con ello también obtener una reflexión, quizás no la respuesta definitiva, pero sí una reflexión que nos permita estar lo más cerca posible de aquella verdad. Es por eso que a partir del día de hoy los invito a acompañarnos junto con estos 3 pilares a descubrir el misterio. Sean bienvenidos todos ustedes a Misterio 3. Quizás algunos de ustedes lo hayan vivido o conozcan a alguien que lo haya padecido. Aquellos momentos donde despertamos en medio de la madrugada, incluso a veces se habla de esa hora del demonio o esa hora cumbre donde los velos con otros planos son más delgados. Entre las 2:30, 3:30 de la madrugada, y abrimos los ojos y sentimos el cuerpo paralizado. No podemos mover ni siquiera un dedo. Y ahí no termina el asunto, porque hay veces o hay ocasiones donde incluso sentimos una presencia. No vemos nada, pero sabemos que hay algo ahí observándonos. A veces también se acompaña con sonidos, pisadas, sonidos extraños, completamente ajenos a nuestro ambiente común. Y para poner la situación todavía más terrorífica, llegan a presentarse sombras, sujetos, uno o varios, y llegan a acercarse. Incluso hay personas que relatan que se posan encima de ellos, sobre su pecho, y no les permiten respirar. Todo esto es conocido como la parálisis del sueño. Y no es de esos fenómenos, enfermedades, trastornos nuevos que se han dado con la tecnología o que se han logrado captar o todavía profundizar con los desarrollos tecnológicos y de la ciencia, sino que es algo que viene desde la antigüedad. Antes de entrar justamente en el terreno de la parálisis del sueño a través de la historia, me gustaría compartir con ustedes la definición de este trastorno, porque incluso está dentro de la clasificación internacional de trastornos del sueño. Y dicta más o menos así: la parálisis del sueño es la incapacidad de realizar cualquier movimiento voluntario que tiene lugar durante el periodo de transición entre el estado de sueño y de vigilia. Puede ocurrir al momento de comenzar a dormir o al despertarse.
Esto es con su definición, creo que es bastante lógica, incluso desde el propio nombre ya lo vamos entendiendo. En distintas partes del mundo recibe otros nombres, ya lo estaremos viendo más adelante. Incluso en México se le llama el ya se me subió el muerto. Algunos lo relacionan a incubos, a súcubos. Bueno, justamente esta parálisis del sueño ataca aproximadamente al menos el 60% de las personas en el mundo lo han padecido una vez. Y esto con cifras cuantitativas que se pueden comprobar, ¿no? Sin embargo, también dice la ciencia que al menos una vez en nuestras vidas, todos los habitantes del planeta hemos tenido este trastorno de parálisis del sueño. Ahora, como les digo, ¿qué misterio puede haber en la parálisis del sueño cuando está dentro de la clasificación internacional de trastornos? Ya hay investigaciones científicas, ya hay gente que está detrás de ello, que está averiguando constantemente. Bueno, como gran parte de todos los misterios, y creo que el principal misterio es que no sabemos qué son los sueños, bueno, también se han encontrado diversas razones, pero no razones contundentes. No hay una respuesta absoluta por parte de la ciencia para explicar qué es esto de la parálisis del sueño. Antes de profundizar en esto, irnos con otras teorías, me gustaría que me acompañaran a ver el siguiente video, donde Dimas nos va dando un pequeño viaje tanto en el folclore, la leyenda, la mitología alrededor de todo el mundo, y también una visión con uno de los testigos más fieles, con el arte. Vamos con ella. Dimas, córrela de una vez. En el siglo XVIII, el Dr. Samuel Johnson daría la definición de pesadilla, en inglés nightmare, basado en las experiencias de la gente y las diversas historias de la mitología relacionadas a la parálisis del sueño. Sin embargo, son muchos los nombres y las historias que rondan la parálisis del sueño alrededor del mundo y desde sus inicios. Así lo podemos presenciar con el folclore finlandés, donde se consideraba que era una mujer maldecida quien se desprendía de su cuerpo mientras dormía y se trasladaba hasta la habitación de algún durmiente, sentándose en su pecho, generándole pesadillas. En la Edad Media surgirían los términos de incubos y súcubos, que serían demonios que se alimentaban del miedo y la energía sexual de las personas mientras dormían. Por otro lado, los habitantes de Fiji consideran la parálisis del sueño como el kana devoro, o ser devorado por un demonio. En muchas ocasiones estos demonios son los espíritus de familiares que fallecieron recientemente y han regresado por tener algún asunto pendiente o dar noticias importantes a los vivos. En las comunidades africanas y sobre todo en Nigeria se le conoce como el fenómeno del demonio a tus espaldas, o en Turquía es llamado Karabasan, y está relacionado también con un demonio o jinn, quien llega para estrangular a las personas mientras duermen, y la única manera de liberarse es rezándole a Alá. En China del Este, el folclore dicta que es un ratón que llega por las noches y roba el aliento o espíritu de los humanos. La cultura mongola lo denomina Kara Darhu, que se traduce como ser oprimido por el obscuro o por la obscuridad, mientras que los tibetanos lo relacionan también a ser oprimidos por una sombra llamada Deep Non. En Irán se le conoce como Ghoul, y es el resultado de ser víctima de magia negra o los celos de otras personas. Haciendo nuestro viaje hasta Europa, llegamos a Hungría, donde se le adjudica a las brujas, hadas o demonios. En Islandia, por ejemplo, se le adjudica a los duendes. Asimismo, existe la leyenda de Cataluña, donde se refiere a los pesanta, y la parálisis del sueño es generada por un perro o a veces un gato negro de gran tamaño que se sienta sobre el pecho. Mientras tanto, en América, se le considera y adjudica a las brujas como causantes de la parálisis del sueño, o en México, a los muertos. Como bien dice la frase, se me subió el muerto. E incluso en época más moderna se ha adjudicado al fenómeno ovni y las abducciones dicha parálisis, mientras tanto que en Brasil lo conocemos como la pasaideira. Así como las tradiciones y la historia van dejando su marca en cada rincón del mundo, también lo ha hecho el arte.
Por ejemplo, en la literatura encontramos pasajes de libros como El adversario de Emmanuel Carré, o también en la clásica obra La Bella y la Bestia de Scott Fitzgerald, donde comienza con un párrafo que dice: yacía ahí congelado por el miedo más horrible, incapaz de mover siquiera mi mano, pensando que podía hacerlo, pero sin fuerza para desplazarla ni una pulgada, hasta que el horrendo hechizo quedara roto. Asimismo, encontramos también referencias como en la primera edición de Moby Dick en 1851, obra de Herman Melville, donde el personaje Ismael comienza dando una descripción fantástica de la parálisis del sueño. En la escultura, por ejemplo, encontramos la obra de La pesadilla, The Nightmare, de Eugène Cuvier, de 1894. O en la pintura podemos encontrar diversas representaciones, también bajo el nombre de La pesadilla o The Nightmare, una de las más famosas, la de John Henry Fuseli, de 1782, o las de George Kinninger, en su obra de 1795 llamada El sueño de Eleanor. Así encontramos distintas obras que nos llevan también hasta la fotografía, donde el fotógrafo neoyorquino Nicholas Bruno, quien ha sufrido desde los 15 años parálisis del sueño, realizó una obra conceptual recreando aquellas imágenes en simbolismos y personajes. También hallamos referencias en el cine como el gran clásico de Freddy Krueger, Pesadilla en la calle Elm Street, que está basada justamente en este trastorno. O por último, un documental que ha salido en enero del 2015, dirigido por Rodney Asher, llamado The Nightmare. Es así que la historia y el arte han sido testigos fieles a lo largo del tiempo para dejar plasmadas las anécdotas de aquellas víctimas de la parálisis del sueño. Y la historia nos ha dado una lección, nos ha dado unas pistas impresionantes dentro de la investigación de la parálisis del sueño, sobre todo teniendo como un testigo permanente, inmortal si quisieran llamarlo así, que es el arte, la visión de escritores, de escultores, de pintores, incluso de fotógrafos como veíamos en la actualidad con Nicholas Bruno, donde logran plasmar, comunicar y sobre todo es contagiar con estas excelentes obras, contagiar esa empatía de terror, de angustia, de ansiedad que puede provocar la parálisis del sueño. Ahora, hemos visto distintas definiciones, por aquí he guardado algunas: Karavazán, Kanatenoro, el Shaitán, el Goul, el Guillacén, el Incubo, el Súcubo, incluso los propios espíritus, los muertos. Tenemos distintas definiciones que se han dado a lo largo de la historia y que están ahí en una constante. Creo que uno de los primeros factores que tenemos clave dentro de esta historia, dentro de esta investigación, es justamente alrededor del mundo, distintas culturas, distintos niveles educativos, distintas religiones, distintas idiosincrasias, y todas como que se van conectando. El fenómeno se presenta en todas y además se van conectando algunas con estas explicaciones. Demonios es la primera de todas. Creo que es la más común que encontramos, que son demonios que llegan a devorarnos. Después tenemos la otra opción, que podría ser la siguiente explicación al fenómeno de la parálisis del sueño: los fantasmas, los espíritus, ya sea de seres queridos, ya sean fantasmas que están vagando por nuestro mundo. Después vamos encontrando definiciones quizás ya más relacionadas a la actualidad o a nuevas teorías, entre ellas desde la época New Age, con los viajes astrales, que sería el desprendimiento del individuo en el estado onírico, y lograría entrar a estos planos astrales
E incluso podría mencionarse que estas figuras que se llegan a ver de repente podrían ser los guardianes, los cancerberos de estas zonas. Además, como digo, en la actualidad también van surgiendo nuevas teorías, no explicaciones contundentes, no explicaciones únicas, pero encontramos también que podrían ser viajes a universos paralelos, al menos de manera energética, o a otras dimensiones. De esa manera vamos obteniendo otras respuestas, pero tampoco son contundentes. Llegamos a dar un vistazo a esos universos paralelos y por eso no son figuras que podemos explicar, y nuestra mente, nuestro cerebro puede darle esa explicación. U otra que desde los años 70 también han querido como llevarla por ese camino, las abducciones extraterrestres, donde supuestamente los extraterrestres alterarían nuestro factor de registro cerebral del acontecimiento traumático por uno no tan traumático como sería la experiencia de parálisis del sueño, que ya de por sí es muy, muy, muy traumático. Y por último, que en algunos foros se llega a discutir acerca de él, sería sobre el inconsciente colectivo junguiano, donde explicarían que a la hora de entrar en esta fase REM, en esta fase del sueño, llegamos a conectar con el inconsciente colectivo, y una vez que estamos conectados con ese inconsciente colectivo, podemos entrar en habitaciones, ya sean muy lumínicas, o en este caso con la parálisis del sueño, entramos a los temores colectivos, por eso repetir imágenes. Ciertas mujeres, incluso como las brujas, los hombres con sombrero, las sombras que llevan sombrero, los demonios. Bueno, podría ser otra de las explicaciones. Dentro de todo esto, y creo que han estado pasando las imágenes, mi estimado Dimas, hay algo muy interesante en el fenómeno mundial, y bueno, no sé si podemos pasar un poco más de imágenes ahora. También hay foros, por ejemplo en Pinterest, podemos encontrar todo un foro dedicado a ya sea anécdotas o incluso a imágenes que dan alusión a este trastorno del sueño. Y es algo muy interesante porque mucha gente trata de encontrar respuestas, ¿no? Incluso nosotros dentro de la investigación tratamos de encontrar esas respuestas. E insisto, no hay una respuesta contundente, tratamos de darles la mayor cantidad de información posible para que podamos nosotros reflexionar. Ahora vámonos a la parte, ¿qué nos dice la ciencia? ¿Qué nos dicen las estadísticas? ¿Qué nos dicen esos datos duros? Bueno, justamente la Universidad de Waterloo en California ha realizado investigaciones desde el año 2000. En 2002 sacó un estudio realizado, los resultados de un estudio realizado a 2.973 personas, entre ellas distintas personas en edades, en géneros, en cultura, en educación. Tenemos, digamos, todo un universo global, tratando de abarcar la mayor, la mayor parte de distinción entre los sujetos de estudio, y las estadísticas son muy interesantes. La ciencia, por ejemplo, nos dice que las primeras experiencias o los porcentajes más altos se dan o a los 5 años, entre los 3 y 5 años, y a los 15 años. Son las primeras experiencias más potentes. Después de ello, podemos ver que también el 21% de estas personas llega a tener las experiencias varias veces al año, o por ejemplo, el 30% tiene alucinaciones visuales viendo a estos sujetos, o el 30% también siente presencias a su alrededor. Bueno, tenemos todos estos datos. ¿Cuál es la explicación que dan? Una explicación neuronal sería la sobreexaltación de ciertos circuitos neuronales que son los que causan las pesadillas. Y a su vez, dentro de los neurotransmisores de lo que serían enseguida les doy el dato de la GABA y de la glicina, serían los que provocarían la parálisis del cuerpo. ¿Cuál es la explicación? Todavía no se entiende por qué motivo se detienen estos neurotransmisores, dejan de recibir la glicina, la GABA, y al mismo tiempo se provocan estas pesadillas. Se ha encontrado cierta similitud, ya sea con personas muy ansiosas, con personas con depresión, personas que incluso llegan a padecer sonambulismo, personas que llegan a tener trastornos en el sueño para conciliar el sueño, ya sea insomnia, ya sea tener el famoso jet lag, desvariarse con el espacio
tiempo a la hora de realizar viajes muy grandes, bueno, justamente está relacionado, pero no siempre personas que tengan estrés, ansiedad, depresión, jet lag, lo que sea, tienen el trastorno de parálisis del sueño. Entonces no tenemos una explicación contundente. Antes de irnos, quisiera compartir con ustedes también, porque hay mucha duda, ¿no? Y hay muchos comentarios donde se menciona que incluso la parálisis del sueño puede provocar la muerte, dándole todavía mayor contenido o alusión a estos fenómenos de los demonios o de los espíritus que llegan por nuestras almas. Sin embargo, el único dato documentado fue en 1977 por la doctora Shelley Adler en Estados Unidos, esto con refugiados de la comunidad de Hunong en Tailandia. Fallecieron 230 hombres que estaban ahí refugiados y se le diagnosticó como síndrome de muerte súbita nocturna inesperada. Bueno, después de varios años de haber hecho el estudio de por qué se había dado, ellos lo relacionaban justamente, no fallecieron todos al mismo tiempo, fallecieron en distintas etapas. Sin embargo, se les relacionó con un demonio también relacionado a la parálisis del sueño. Y ellos fallecieron por tener una cardiopatía muy particular que se daba en esa región donde ellos habitaban. Ahora, lo que explica la doctora Adler es que ellos fallecieron debido a tener estas pesadillas en la parálisis del sueño, y al ser tan terrorífico, tan traumático dicho evento, les provocó un paro cardíaco. Fallecieron del susto, y de ahí el término de síndrome de muerte súbita nocturna inesperada. Pero únicamente se le ha relacionado con esas situaciones la muerte por parálisis del sueño. Fuera de ese caso, en 1977 no tenemos mayores registros. Así que bueno, ahí están los datos, ahí está la información. Sé que falta muchísimo. Abajo en los comentarios de este video encontrarán los vínculos para distintas páginas, la página de Waterloo, distintas páginas donde también pueden encontrar más información. Algunas están en inglés, algunas están en castellano. Ustedes pueden continuar con la investigación. Si tenemos tiempo dentro de esta primera temporada de Misterio 3, profundizaremos en un segundo especial acerca de parálisis del sueño para todos ustedes. Por favor, pongan todas sus dudas, todos sus comentarios en la parte de abajo. También, por favor, suscríbanse. Además, contamos con nuestras redes sociales: en Twitter, Recetario El Ajo; en Facebook nos encuentran como El Ajo, en nuestra página de amigos, y como en nuestra fanpage como El Ajo Producciones. Ahí pueden ponerse en contacto con nosotros, o también en nuestro blog recetarioelajo.blogspot.com. Ahí subiremos esto, tendrán un poco más de información al respecto, imágenes, también las imágenes, por ejemplo, del fotógrafo Nicolás Bruno. Ahí va a estar el vínculo, también en la parte de abajo ustedes lo pueden localizar. Así que, por favor, ahí está la información. Si encuentran algo más, quieren compartir sus testimonios, háganlo con nosotros, háganlo con completa confianza. Pueden llenar el formulario de contacto dentro de nuestra página de recetarioelajo.blogspot.com, si quieren mandarnos sus comentarios, y nosotros estaremos muy al pendiente. Y también si tienen sugerencias de temas para esta primera temporada de Misterio 3, ahí estamos con ustedes. Así que soy Salvador Gaviño Romero, me despido, agradezco a todo el equipo de producción, a Dimas, a Luis Garduño, a Andrea, a todos los que hacen posible que Misterio 3 salga al aire y esté a disponibilidad de todos ustedes. Así que muchísimas gracias, y hasta nuestro próximo capítulo el próximo miércoles, que estará ya disponible en nuestro canal de YouTube, Recetario El Ajo. También no se olviden, el viernes tenemos el estreno de Madame Doñac, y el próximo lunes La Conspiración con Ajónimos. Hasta pronto.